Bienvenidos, queridos estudiantes, al curso de literatura. Reciban el saludo de la institución Saco Oliveros. El día de hoy realizaremos el capítulo número 10, titulado Romanticismo Europeo, dirigido a los estudiantes de quinto año de secundaria. Acompáñame a conocer sobre este maravilloso movimiento literario. Como parte de la motivación, encontramos esta imagen. ¿Qué es lo que ves? A simple vista, pues, encuentras a un hombre que está cargando a una pequeña niña. Esta imagen proviene de una película que aparece en el 2012, llamada Los Miserables. Esta película está basada en la novela del escritor francés Victor Hugo, titulada también Los Miserables. El día de hoy, pues, vamos a conocer quién es Victor Hugo, que se contextualiza en este movimiento romántico. Muy bien, estudiantes, antes de hablar sobre el romanticismo como movimiento literario, debemos conocer un poco sobre los hechos históricos y culturales que están pasando en esta época. Uno de ellos es la primera revolución industrial, que se va a originar ¿en dónde? En Inglaterra, que va a abarcar los años desde 1760 hasta 1840. ¿Sí? Es decir, las diversas potencias pues han entrado en un proceso de ¿qué? De industrialización, siendo Inglaterra una de las primeras. ¿Sí? Esta revolución industrial va a traer consigo diferentes cambios a nivel científico, como la máquina de vapor, la maquinaria textil, la locomotora, por ejemplo. Ahora, si bien es cierto, muchas naciones europeas estaban industrializando, teníamos dos naciones que estaban en una crisis política por parte de su sistema monárquico, que era Francia y que era Rusia. En Francia, pues estas crisis se van a agudizar, trayendo muchas contradicciones que va a desencadenar la Revolución Francesa, que marca un hito muy importante en esta época. ¿Sí? Estos tres hechos históricos son muy importantes durante esta época y tenemos que recordarlo. Dentro del contexto cultural, el romanticismo se va a nutrir primero de la influencia de la Ilustración francesa. Si bien es cierto, la Ilustración francesa exaltaba la razón, vamos a tener dos autores que van a influenciar en el romanticismo. El primero es Diderot, que crea la categoría de genio, es decir, el genio creador, que se encuentra en todo escritor, que se caracteriza por su inadaptación social, es decir, no se adapta a las reglas de una sociedad y tiene una grandeza espiritual. La fuerza de esta grandeza es la fantasía. También encontramos otra idea propiamente de Diderot que mencionaba que los poetas debían ser oscuros. Es decir, debían pues fomentar un arte donde se abandone lo estructurado, se exalte principalmente el misterio, el desorden. También tenemos otro autor que es Rousseau. Rousseau mencionaba que debemos evadir la realidad y centrarnos en uno mismo, es decir, el autor se debe centrar en sí mismo, es decir, debe buscar su yo. Y en el yo va a encontrar ¿qué? La imaginación y la creatividad. Por otro lado, tenemos el idealismo en la filosofía que surge pues en Alemania, pero esta nación todavía no se conocía como tal, sino era Prusia. ¿Sí? Del idealismo en la filosofía se va a nutrir de estas dos ideas importantes. Primero, que el conocimiento depende de ¿quién? Del sujeto mismo, que es un yo absoluto. ¿Sí? Es decir, el universo pues es un constante devenir, muchachos, y no se puede conocer a través de la razón. La imaginación y la inspiración se encuentran ¿dónde? En el sujeto mismo, es decir, el yo absoluto. ¿Sí? Estas dos ideas van a ser importantes como el contexto cultural que están sucediendo en esta época y que van a influenciar en el romanticismo. Bueno, estudiantes, ya hemos visto estos diferentes cambios a nivel histórico, la primera revolución industrial, tenemos también la revolución francesa, los cambios científicos, también estos cambios a nivel culturales, como por ejemplo la influencia de la ilustración, la influencia de la filosofía idealista. Ahora pues vamos a ver qué es el romanticismo en sí, que se nutre de estos diferentes cambios.
Como definición vamos a mencionar que es un movimiento cultural y artístico, es decir, no solamente se da en la literatura, sino también se da en otras artes, por ejemplo, la pintura, la música. Ahora, este movimiento cultural y artístico tiene un espíritu ¿de qué? De renovación y rebeldía. Surge a finales del siglo XVIII, ¿en dónde? En Alemania, y se va a prolongar en los inicios del siglo XIX en Inglaterra, que se opone a la racionalidad del neoclasicismo. Ahora, el romanticismo tiene un antecedente que se encuentra con el movimiento Sturm und Drang, también conocido como tormenta e ímpetu. También lo puedes conocer como tormenta e empuje. Sturm und Drang es el movimiento fundador del romanticismo que se origina en Alemania a finales del siglo XVIII. Este movimiento se opone a toda racionalidad, ¿de quién? Del neoclasicismo, y va a exaltar, va a alabar los ideales de la actitud impulsiva guiada por la pasión. Se valora el misterio, la naturaleza como un organismo vivo y latente, libre y salvaje. Asimismo, se interesa por la historia y las tradiciones de Alemania. Los representantes tenemos a Friedrich Klopstock, a Johann Herder, y uno de los principales que vamos a ver el día de hoy es a Johann Goethe. Ahora sí, vamos a ver las características que tiene este movimiento literario que es el romanticismo. Primero vamos a decir que el romanticismo es subjetivo. ¿Por qué? Porque se expresa a base del mundo interno del escritor. Es decir, el genio creador es libre de expresarse y se vuelca hacia su mundo interno, conociendo lo sensorial. Otra característica es el individualismo, es decir, hay un predominio del yo. El romántico reconoce sus emociones, ¿sí? Sus emociones y también influye en la naturaleza. Por eso mencionamos que hay un amor a la naturaleza. La naturaleza se expresa a través del protagonista, es decir, si el protagonista se siente triste, la naturaleza lo acompaña en su dolor. Si el protagonista se siente alegre, la naturaleza también está feliz, ¿no? Es decir, la naturaleza también encarna sentimientos y emociones del romántico. Se revalora lo nacional. Hay también una exaltación de la libertad. Hay que alejarnos de toda la normativa. El arte no debe ser parametrado, sino debe exaltar la imaginación, la creatividad, ¿sí? También tenemos pues un interés por el pasado medieval, lo místico, lo exótico. Se alaba nuevamente la imaginación, la inspiración y también la fantasía y el misterio. Estas son las principales características de este movimiento literario. Ahora, tenemos los representantes. En Alemania, aparte del Sturm und Drang, tenemos otros representantes, que es Ernest Hoffmann con los Elixires del Diablo, a Hölderlin con Hiperión. En Inglaterra tenemos el Aquismo, que era un grupo de poetas principalmente que vivían cerca de los arroyos y vivían en una comunión con la naturaleza, por eso se les llamaban laquistas. Tenemos a los amigos Wordsworth y Coleridge, poetas románticos, quienes juntamente ellos dos crean una obra titulada Baladas líricas. Tenemos también a Lord Byron, que nos trae la obra Don Juan, este hombre pues que engaña a muchas mujeres. En Francia vamos a tener a Aurora Dupin con la obra El compañero de Francia, Alexandre Dumas, el conde de Montecristo, y al gran Víctor Hugo. Vamos a mencionar algunas características de Víctor Hugo, que es uno de los máximos representantes románticos de Francia. Víctor Hugo es un escritor muy prolífico, escribió todos los géneros y todos los hizo muy bien. Una de sus obras importantes será Cromwell. ¿Por qué, profesora? Porque en esta obra Víctor Hugo realiza un manifiesto romántico, es decir, expone los postulados que debe tener todo romántico. Entre sus ideas se centra principalmente que el arte debe ser grotesco,
Es decir, lo bello puede tener un solo rostro, pero lo feo tiene muchos, miles. También menciona que las únicas reglas que deben seguir los románticos son las reglas de la naturaleza. Tiene muchas obras, de las cuales las más representativas son Nuestra Señora de París y Los Miserables. El día de hoy vamos a hablar de Johann Wolfgang van Goethe, máximo representante del romanticismo, conocido como el genio de Weimar. Él nace en Frankfurt, Alemania, en 1749. Proviene de una familia burguesa, es decir, acomodada. Estudia leyes en la Universidad de Leipzig. Sin embargo, su afición a la escritura genera que él abandone esta carrera. Muere en Weimar en 1832. Características de su obra. Fue un escritor prolífico, ya que escribió varios géneros: épico, lírico, dramático y narrativo. Tiene dos etapas. La primera etapa expone pues todos estos ideales románticos y en la segunda etapa tiene influencia clásica. Hay una profunda erudición en sus obras, juntamente con una riqueza léxica. Entre sus principales obras tenemos Las cuitas del joven Werther, Fausto, que según la crítica es una de sus mejores obras, y una obra pedagógica que son Años de aprendizaje de Wilhelm Weinstein. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar que aparece en Alemania en 1774, que tiene como protagonista a Werther, que a través de cartas dirigidas a su amigo Guillermo cuenta su llegada a Weinheim, con la finalidad de encontrar paz a su espíritu. Se entretiene en la lectura y la belleza del lugar. Luego, al ser invitado a una reunión, conoce a una dama llamada Carlota, de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, ella estaba comprometida con otro caballero 11 años mayor que ella, llamado Alberto, quien retorna de un viaje de negocios. Werther cultiva una buena amistad con Alberto. Salen al campo a pasear los tres, pero al atardecer y de regreso a casa, Werther se queda solo, angustiado y desesperado. Busca refugio en la soledad de los campos, los valles, permanece horas internado en medio de la naturaleza. Para tratar de olvidarse de Carlota, acepta un puesto diplomático y se aleja de Weinheim durante cierto tiempo. Sin embargo, al no poder olvidarla, vuelve a su querida aldea y encuentra a Carlota ya casada con Alberto. Aprovechando una ausencia de Alberto, el protagonista le confiesa su amor a Carlota. Werther, al ver que no puede continuar una relación sentimental con una mujer casada, decide poner fin a sus días con un balazo en la cabeza, un día víspera de Navidad. Esta novela pertenece al género narrativo, cuya especie es una novela epistolar, es decir, está estructurada a base de cartas, y el narrador es en primera persona, un narrador protagonista. Está dividida en dos partes. La primera parte son las cartas enviadas a Guillermo, que es amigo de Werther, y la segunda parte son cartas enviadas a Guillermo, Carlota y Alberto. El tema principal es el amor vedado o prohibido. Los hechos suceden en la aldea de Weinheim. Los personajes principales es Werther, que es el artista y dibujante que representa la pasión y el sentimentalismo. Es el joven romántico. Carlota es la muchacha que está comprometida, representa el amor prohibido y las convenciones sociales. Alberto es el novio de Carlota, que representa la razón. Y Guillermo es el amigo de Werther, que representa la amistad. Otros representantes encontramos en España, con Gustavo Adolfo Bécquer, que nace en Sevilla en 1836. Sus obras se encuentran en dos géneros principales, en lo que es el género lírico y el género narrativo. En el género lírico encontramos poesía, que viene de la mano de rimas, que es un conjunto de poemas breves e íntimos, con un lenguaje sencillo y claro. Los temas principales giran en torno al amor y la mujer como fuente inspiradora del genio creador. En la narrativa tenemos las leyendas, que tienen un estilo elevado. Hay representaciones de escenas fantásticas y sobrenaturales. Encontramos suspenso y misterio, y la mujer es satanizada, que produce la locura en el hombre. El romanticismo en Estados Unidos llega con Edgar Allan Poe, que nace en Boston en
1809, y que cultiva diferentes géneros. Sin embargo, es el representante de cuento romántico. Tiene elementos fantásticos y misteriosos. Es el iniciador del cuento moderno. Sus personajes son protagonistas que están atormentados. Sus temas giran en torno a la muerte, la locura, lo fantasmal y el crimen. Algunos de sus cuentos muy reconocidos son El gato negro, La caída de la casa Usher y Los crímenes de la calle Morgue. También tiene algunos poemas, uno de ellos es Annabelle. Ahora, muchachos, vamos a desarrollar nuestra helicopráctica. Primera pregunta. ¿Cuáles son las características de la poesía de Gustavo Albécquer? Podemos decir que tiene tres características importantes. Primero, que hay un marcado intimismo, un lenguaje sencillo y la musicalidad en su poesía. Pregunta número 2. ¿En qué consiste la actitud idealista de los románticos? Yo sé que tú sabes la respuesta, ¿verdad? La actitud idealista consiste en la búsqueda de mundos perfectos. Pregunta número 3. ¿Por qué se suicidó Werther, estudiantes? Claro, muy bien. Esta pregunta está bastante sencilla, ya que Werther se suicida porque no puede concretar sus sueños de amor, es decir, no puede estar junto a su amada Carlota. Pregunta número 4. ¿Quiénes fueron las musas de Becker? Las dos principales musas de Becker fueron Julia Spin y Casta Esteban. Pregunta número 5. ¿En qué consiste el tópico de lo grotesco según la leyenda La Jorca de Oro? Aquí encontramos este tópico muy utilizado por Becker, que es el tópico de lo grotesco, que consiste en asociar lo bello y lo demoníaco. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamó el movimiento precursor del romanticismo? Lo vimos al inicio de la clase, ¿verdad? Este movimiento precursor se llama el Sturm und Drang. Pregunta número 7. ¿Quién fue el líder del romanticismo alemán? Sencilla también, ¿verdad? El máximo líder del romanticismo alemán es Johann Wolfgang Goethe. Pregunta número 8. ¿En qué se basó Goethe para escribir Las cuitas del joven Werther? Se basó en algunos hechos autobiográficos. Él se había enamorado hace muchos años de la esposa de su mejor amigo. Pregunta número 9. Cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desgraciado que en los últimos instantes de su vida no encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti. He pasado una noche terrible, con todo ha sido benéfica, porque ha fijado mi resolución. Quiero morir. Al separarme ayer de tu lado, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser. Refluía mi sangre el corazón, y respirando con angustiosa dificultad, pensaba en mi vida, que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Ah, estaba helado de espanto. Según lo escuchado, ¿qué característica romántica se puede distinguir? La clave más correcta es la C, ya que encontramos el idealismo que lleva a Werther a anhelar un mundo superior en el campo. Pregunta número 10. Los paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos con sus respectivos sótanos, criptas y pasadizos bien poblados de fantasmas, ruidos nocturnos, cadenas, esqueletos, demonios, personajes fascinantes, extraños e insólitos, grandes peligros y a menudo cándidas muchachas en apuros. Los elementos sobrenaturales podían aparecer directamente o solamente ser sugeridos. Estas ubicaciones y personajes en tiempo y espacio respondían a la demanda de temas exóticos, característica de la tendencia al medievalismo, el exotismo y el orientalismo propia de la sensibilidad romántica. ¿Qué podemos deducir de lo leído? Es decir, aquí podemos inferir que hay un rechazo al neoclasicismo que lleva al escritor romántico a refugiarse en lo esotérico, en lo misterioso y en el pasado. Muy bueno, chicos, espero que la clase haya quedado bastante clara y te animo a que puedas desarrollar tu helicotest. Hasta la próxima, estudiantes. Que tengan buen día.